Teoría atómica, modelo atómico de Dalton, parte 2. En esta lección continuaremos con nuestro repaso de los postulados de la teoría atómica y traduciéndolos a un modelo matemático. Entonces vamos con el siguiente postulado de la teoría que nos dice que los átomos de diferentes elementos pueden combinarse entre sí en proporciones de números enteros simples y fijos para formar átomos compuestos. Lo anterior implica que dos átomos de diferentes elementos se combinan para formar un átomo compuesto, como lo llamaba Dalton, o como una molécula de una sustancia compuesta, como la llamamos nosotros. Matemáticamente, esto define la composición de átomos en una molécula del siguiente modo. A mayúscula, B mayúscula y Z mayúscula representan elementos. A será el primer elemento de la molécula, Z el último elemento de la molécula. No podemos colocar elementos verdaderos porque no conocemos qué molécula. En otras palabras, la fórmula debe aplicar para cualquier molécula universalmente. Los subíndices representan el número de átomos de cada elemento presentes unidos en la molécula. Algebraicamente, vamos a representar esos subíndices con el conjunto de letras SI del elemento dado. Por ejemplo, en el siguiente modelo para una molécula de glucosa podemos contar 6 Cs que representan 6 átomos de carbono, 6 Os que representan 6 átomos de oxígeno y 12 Hs que representan 12 átomos de hidrógeno. Si reducimos la molécula anterior a una fórmula química CHO, obtendremos la fórmula molecular C6H12O6. De esta manera podemos decir que para una molécula de glucosa los respectivos subíndices son subíndice para carbono 6, subíndice para hidrógeno 12 y subíndice para oxígeno 6. Al aplicar la interpretación atómica, uno podría decir que los subíndices son números de átomos y por ende, en lugar del símbolo SI, se debería emplear el símbolo N mayúscula para dichos subíndices. Sin embargo, dado que tenemos dos tipos de partículas, la cosa se complica un poco, pues N mayúscula sub I mayúscula representaría el número total de átomos y por lo tanto el número de átomos dependerá no solo del subíndice, sino también del número de moléculas donde van insertados esos átomos, que en nuestro ejemplo anterior es el número de moléculas. Si solo analizamos una molécula, pues sí, el subíndice es igual al número de átomos, pero cuando ese no es el caso, debemos emplear la siguiente expresión. El número de átomos de un determinado elemento va a ser igual al número de moléculas donde ese elemento está insertado multiplicado por el subíndice del elemento. Tenga en cuenta que si una molécula no tiene un elemento buscado, su subíndice será 0. Y que esta ecuación no aplica a las fórmulas llamadas fórmulas empíricas de una sustancia, ya que las fórmulas empíricas no representan el número verdadero de átomos insertados en la molécula, solo una proporción. Miremos un ejemplo. Si tenemos 2,5 por 10 a la 24 moléculas de agua, determine la cantidad de átomos de hidrógeno si la fórmula molecular del agua es H2O. Entonces, en este caso debemos poder relacionar el número de moléculas y el número de átomos. Para esto vamos a emplear una definición muy simple que no necesita mayor demostración, y es que el número de átomos de un elemento dado va a ser igual al número de moléculas donde ese elemento está insertado multiplicado por el subíndice de ese elemento en su fórmula molecular. Entonces, en este caso, el elemento que vamos a buscar es hidrógeno. La molécula donde está insertado el hidrógeno es agua y el elemento nuevamente es hidrógeno. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es buscar el número de moléculas de agua que está dado en el enunciado. 2,5 por 10 a la 24. Adimensional. Porque los números de partículas siempre se expresan adimensionalmente según las recomendaciones del Sistema Internacional, y el subíndice del hidrógeno en la fórmula molecular es 2. Por lo tanto, simplemente es operar los coeficientes significativos dejando la misma potencia.
2,5 por 2, pues es 5. A dos cifras significativas, la respuesta es 5,0 por 10 a la 24, en ese caso, átomos de hidrógeno. Siguiente postulado. Los átomos del mismo elemento pueden combinarse en más de una proporción para formar dos o más compuestos. Esto implica, por ejemplo, para una sustancia compuesta por los elementos cualquiera A y B, cuya fórmula química será dada por A sub A y B sub B, los valores de los subíndices no son siempre constantes, pero cuando los subíndices cambian, también cambia la identidad del compuesto. Así, por ejemplo, el agua H2O es una sustancia diferente del agua oxigenada o peróxido de hidrógeno H2O2, aunque los elementos sean los mismos. Si los subíndices cambian, cambian la identidad de la sustancia. Lo anterior constituye la interpretación atómica de las leyes de proporciones definidas y múltiples, ya que podemos expresarlas del siguiente modo. La ley de las proporciones definidas determinará que los subíndices de una fórmula química en una molécula de un compuesto son fijos para la identidad de ese compuesto. La ley de las proporciones múltiples establece que dos elementos pueden tener más de un conjunto de subíndices y por lo tanto más de un tipo de sustancias que componen. Siguiente postulado. El átomo es la unidad de la materia más pequeña que puede participar en una reacción química. Para Dalton, los elementos eran monoatómicos, lo cual justifica este postulado y modelos, en los cuales, por ejemplo, un átomo de oxígeno más un átomo de hidrógeno formaban una molécula de agua. Tenga en cuenta que la forma en que expresamos esta molécula es incorrecta desde el conocimiento moderno, pero era el modo en que Dalton interpretaba la síntesis de agua. Por lo tanto, para Dalton, la fórmula del agua era HO. En términos de una ley de proporciones múltiples, para Dalton, podemos tener que en algunas ocasiones un átomo de oxígeno y un átomo de nitrógeno formaban una molécula de NO, mientras que en otras ocasiones que dependían de las condiciones experimentales, un átomo de oxígeno y dos átomos de nitrógeno formaban una molécula de N2O. La situación que se muestra en los modelos anteriores puede expresarse en fórmulas químicas como sigue: O más H igual a HO, O más N igual a ON y O más 2N igual a ON2. Cuando analizamos una reacción química, normalmente el número de átomos de un determinado elemento es algo más complicado. Esto debido a que los números de moléculas no están dados en una medida absoluta, sino en una medida relativa llamada evento de reacción. Un evento de reacción representa el conjunto mínimo de átomos y moléculas necesario para completar una reacción a nivel molecular, asumiendo una interpretación atómica de la materia. Por ejemplo, en el desplazamiento de hidrógeno por el zinc en la ecuación química, un átomo de zinc más una molécula de ácido sulfídrico produce una molécula de sulfuro de zinc más una molécula de hidrógeno gaseoso. En este caso debemos tener en cuenta que estamos interpretando modernamente a los elementos no metálicos, los cuales no son monoatómicos, sino que forman moléculas del mismo tipo de dos átomos. También tenemos el ejemplo de la interpretación moderna de la síntesis de agua, donde dos moléculas de hidrógeno, cada una con dos átomos, reacciona con una molécula de oxígeno que contiene dos átomos para formar dos moléculas de agua. El número de veces que se repite una determinada molécula en una ecuación química se conoce como número estequiométrico. Su símbolo moderno es V. El número estequiométrico es fácil de identificar en las reacciones anteriores, pues en el desplazamiento de zinc a hidrógeno todos los números estequiométricos son 1, mientras que en la síntesis de agua tenemos dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno y dos moléculas de agua. El número estequiométrico es adimensional y se encuentra en ecuaciones químicas como el número que está a la izquierda de la fórmula molecular, como en el siguiente ejemplo. Nos piden determinar el número estequiométrico, o también conocido como coeficiente estequiométrico, de la siguiente ecuación química, asumiendo que ésta describe un solo evento de reacción.
Entonces, el número estequiométrico lo vamos a representar con la letra V minúscula cursiva, tal como propone el libro de oro de la IUPAC, y lo único que hay que hacer es identificar las sustancias. Entonces, la primera sustancia a identificar es el nitrógeno molecular. El número estequiométrico es el número que aparece a la izquierda de la fórmula, pero en ese caso, esta fórmula no tiene nada a la izquierda, y por lo tanto debemos asumir implícitamente que su número estequiométrico vale 1. O dicho de otra manera, hay una sola molécula de nitrógeno molecular. La siguiente sustancia es hidrógeno molecular. En ese caso sí es evidente que su número estequiométrico o coeficiente estequiométrico vale 3. Finalmente, el amoníaco, cuya fórmula es NH3. Y nuevamente es muy fácil de ver que su número estequiométrico o coeficiente estequiométrico vale 2. Y es así de sencillo como se identifican los números estequiométricos o coeficientes estequiométricos. Esta habilidad es primordial porque saber leer los coeficientes estequiométricos es necesario para luego aprender a corregirlos en ecuaciones químicas donde están mal planteados. Determine el número estequiométrico o coeficiente estequiométrico de la siguiente ecuación química asumiendo que describe un solo evento de la reacción. Entonces esto es muy sencillo, nuevamente esto es para practicar conceptos. El número estequiométrico va a ser el número grande que aparece a la izquierda. Idealmente representa un número de moléculas, pero cuando estamos hablando de un solo evento de la reacción. En la realidad, una reacción química tiene miles de millones de eventos de reacción. En cualquier caso, simplemente es identificar la sustancia y buscar su coeficiente estequiométrico, que es el número grande que aparece a la izquierda de su fórmula molecular, y realizar lo mismo con todas las demás sustancias químicas presentes en la ecuación química. Recuerde no confundir el coeficiente estequiométrico con el subíndice, que es el número pequeño que aparece a la derecha de un elemento, que tiene un significado diferente. Entonces, para esta segunda sustancia, cloruro de sodio, el número estequiométrico es igual a 2. Y el número estequiométrico para el oxígeno molecular es igual a 3. Y es así de sencillo. Identificar números estequiométricos va a ser una habilidad clave en todos los temas de química cuantitativa, desde estos temas introductorios en teoría atómica hasta los temas más complejos que se pueden encontrar en equilibrio químico. En una reacción real tenemos un problema, pues los modelos de las ecuaciones químicas, ya sean matemáticos como este, o analógicos con las bolitas que representan a los átomos como estos, solo me están representando un solo evento de reacción. Sin embargo, una reacción real tiene una cantidad desconocida de eventos de reacción que es muy grande. Por lo tanto, deben tomarse en cuenta en el modelo matemático, así sea una variable que se use momentáneamente. Esa variable o parámetro la vamos a definir como ER o número de eventos de reacción. El número de moléculas mínimo involucrado en un solo evento de reacción lo expresaremos como el número estequiométrico. Pero cuando tenemos una cantidad indeterminada de eventos de reacción, el número de moléculas va a ser igual al número de eventos de reacción por el número estequiométrico de la sustancia. ¿Cuántas moléculas de amoníaco están presentes en una reacción química que ocurrió 2,2 por 10 a la 25 veces? Tenga en cuenta que la siguiente ecuación química definida para un solo evento de reacción es una molécula de nitrógeno molecular más 3 moléculas de hidrógeno molecular es igual a 2 moléculas de amoníaco para un solo evento de la reacción. Entonces, nuevamente esto obedece a definiciones muy simples. La fórmula va a ser la siguiente. El número de moléculas total para una cantidad indefinida de eventos de la reacción va a ser igual al número de eventos de reacción por el número estequiométrico de la molécula. Entonces, la molécula a la cual hacemos análisis en este momento es amoníaco, NH3. El número de eventos de reacción es 2,2 por 10 a la 25, lo da el propio enunciado. Y el número estequiométrico del amoníaco es 2.
Por lo tanto, aunque parece un enunciado complejo, en realidad es muy elemental de resolver. Adicionalmente, en el análisis dimensional, el número de eventos de reacción y el número estequiométrico se consideran derivaciones de la variable número de partículas y por ende son adimensionales. Lo único que resta es operar los coeficientes significativos. 2 por 2,2 es igual a 4,4 multiplicado por la notación científica por 10 a la 25. Y esa sería la solución. No es particularmente complejo. Ahora podemos reescribir la ecuación del número de átomos de un elemento en términos de el número estequiométrico de la molécula donde está ese elemento, el subíndice de ese elemento y el número de eventos de la reacción. Miremos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en el hidrógeno molecular en una reacción de síntesis de amoníaco que se repite 4,2 por 10 a la 20 veces? Tenga en cuenta la siguiente ecuación química definida para un solo evento de la reacción. Entonces nos están pidiendo átomos de hidrógeno que va a estar relacionado con el hidrógeno molecular, con la molécula. Entonces vamos a escribir, inicialmente asumiendo que no nos acordamos de la ecuación para resolver esto, por partes. La primera parte es relacionar el número de átomos de cualquier elemento y eso va a ser igual al número de moléculas de cualquier elemento multiplicado por el subíndice de dicho elemento en la fórmula molecular. Entonces recuerde, esto sería número de moléculas, esto sería subíndice del elemento y esto sería número de átomos del elemento. Esta sería la primera fórmula. Pero no nos están dando directamente el número de moléculas, sino el número de eventos de la reacción. Así que necesitamos una segunda expresión. En este caso, el número de moléculas va a ser igual a el número de eventos de reacción multiplicado por el número estequiométrico de la molécula. En este caso, ya podemos igualar número de moléculas por el producto de eventos de reacción por número estequiométrico, lo cual nos permite unificar las fórmulas y hacer un solo cálculo. Así que lo único que debemos hacer es buscar el número de eventos de reacción, el número estequiométrico de la molécula a analizar y el subíndice del elemento en dicha molécula. Así que comencemos a reemplazar. El elemento a analizar es hidrógeno atómico. El número de eventos de reacción es 4,2 por 10 a la 20 veces, adimensional, porque número de eventos de reacción, número estequiométrico y subíndices son derivaciones de número de partículas y número de partículas es adimensional. Lo siguiente es buscar el número estequiométrico de la molécula, es decir, el hidrógeno molecular, que en este caso es 3. Y finalmente el subíndice del elemento, que es hidrógeno, que en este caso es 2. Una vez que hemos terminado de identificar los términos, simplemente es operar el coeficiente significativo. En este caso es 4,2 por 3 por 2. 3 por 2 pues es igual a 6. 6 por 2 es igual a 12. 2 llevo 1. 6 por 4, 24 y 1, 25. Ahora vamos a redondear a dos cifras significativas. Esta coma la muevo a la izquierda. El primero no significativo es 2. 2 es menor que 5. Por lo tanto, queda 2,5 y se me olvidó cuando moví la coma una posición a la izquierda, debo sumar un valor positivo a la potencia, pasando de 20 a 21. Por lo tanto, la respuesta es 2,5 por 10 a la 21, en este caso átomos de hidrógeno. Si quiere puede corroborar la respuesta con la calculadora. 4,2 por inverso log a la 20, muevo a la derecha por 6. El resultado es 2,5, el 2 no es significativo, por 10 a la 21. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección vamos a tomar todas estas ecuaciones que hemos deducido hasta el momento y emplearlas para formar ecuaciones de trabajo que nos permiten calcular, por ejemplo, los pesos atómicos relativos de los elementos en un diseño experimental viable, pues
todos los cálculos que hemos hecho hasta el momento que involucran números de eventos de la reacción o números de átomos y moléculas hubieran sido inviables en la época de John Dalton. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.